Hola, saludos cordiales desde Costa Rica. Mi nombre es Jennifer Rodríguez, soy enfermera paliativista y el tema que voy a presentarles hoy para mí es de suma importancia de la visión de enfermería y de la educación que tenemos que brindarle a los pacientes tanto dentro del hospital como en la atención domiciliaria. Y sobre la educación, sobre las lesiones cutáneas al final de la vida. La educación es parte del personal de enfermería, de medicina y de todos los equipos multidisciplinarios que tengan que ver en relación con la salud del paciente. Y siempre será un punto clave de la seguridad del paciente y la familia, como evitándole dolor innecesario, preocupaciones, inseguridades, miedos, todos esos sentimientos que van de la mano con lo que se refleja de la educación que el personal le brinde a la red de apoyo y al familiar. Y en este caso también enfocando a los cuidadores. Pero muchas veces, inclusive por desconocimiento del personal, no se sabe qué es una úlcera terminal, ¿verdad? Y entonces en esta parte de la educación se quiere reflejar que todos estos tipos de lesiones relacionadas con las úlceras de presión, denominadas inevitables o terminales, que han formado o fomentado la confusión o la incertidumbre sobre su terminología entre los profesionales, creando un debate del tipo clínico legal al observar de dichas lesiones consideradas como principalmente úlceras por presión y por tanto que pueden ser prevenibles y confundían negativamente a la calidad de la atención que se le estaba brindando al paciente y a la calidad de la atención que les estaban brindando los familiares eh, en sí al paciente. ¿Cuándo se dio el primer registro de estas particularidades en el tejido, ¿verdad? O en la piel de los pacientes? Fue en 1983 y fue Karen Kennedy quien hizo los primeros registros de todas estas visiones que ella ve en el paciente y en la transformación de un paciente que estaba en fase terminal. Posteriormente a esto, pues se vinieron muchas otras eh, investigaciones y registros de otro tipo de lesiones que se veían manifestando en los pacientes que estaban complicados, unidades de cuidados intensivos, en fase terminal, ¿verdad? Entonces empezaban con las úlceras terminales de Kennedy, después crearon otro artículo en el 2017 de lesiones tisural de trombo Brennan, cambios cutáneos al final de la vida, ¿verdad? Que también daban ese tipo de manifestaciones y todos esos tipos de cambios en las lesiones de la piel del paciente. Y otro artículo que se llamaba fallo cutáneo o el fracaso de la piel. ¿Por qué esto es importante? Porque siempre hay mucho tabú en lo que es este tipo de lesiones con los cuidados que se brindan en los servicios de salud y los pacientes se van inconformes, las familias se van con ese sinsabor, ¿verdad? De que si fueron muy bien cuidados o no dentro de su proceso de hospitalización e inclusive, porque no se debería dar, pero es más común de lo que nosotros desearíamos que el paciente entre con su calidad de piel íntegra al centro hospitalario y cuando vayas a ser egresado para la atención domiciliar va con úlceras. Entonces, esto sí es importante que nosotros como personal de salud, que nosotros como cuidadores principales tengamos ese tipo de conocimiento de lo que podemos enfrentarnos cuando el paciente está en encamamiento prolongado y que muchas veces no vayan a ser porque tengamos un descuido o que tengamos malas praxis con el paciente, sino simple y sencillamente porque el paciente va a ir presentando cambios en su deterioro, ¿verdad? Físico por el encamamiento prolongado. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a brindar? Bueno, ese tipo de educación al paciente. Está la úlcera terminal de Kennedy, que también es importante que sepamos cuáles son las manifestaciones, ¿verdad? Cómo fue descrita en la literatura científica, definida como un subgrupo específico de las úlceras por presión, ¿verdad? Pero en algunos pacientes se desarrollan ya al final de la vida, ¿verdad? En pacientes que ya estaban con pronósticos muy reservados. Tienen forma de pera, de mariposa, de herradura y está localizada predominantemente en el coxis, en el sacro y puede aparecer
inclusive en otras áreas anatómicas. Las úlceras son de diversos colores, podemos encontrarlo desde que sea rojo, amarillo o negro, ¿verdad? Que también nos está dando una especificación importante de cómo está la calidad de piel en esa zona. Está la lesión tisular de Trump Brennan, ¿verdad? Que se describe como otro tipo, ¿verdad? De lesiones cutáneas que se caracteriza por la aparición espontánea, es de una evolución muy rápida, es con un importante agrandamiento y progresión y se da en zonas donde no hay nada de presión. Entonces, también es importante que sepamos cuál es la clasificación, ¿verdad? Y que puede ser en los pliegues de los muslos, en las piernas, en los brazos, en las partes del antebrazo y puede tener forma de espejo y se desarrollan también al final de la vida. Está esta en particular que se llama síndrome del 330, ¿verdad? Que fue una de las características que dieron en los primeros registros por ser una pequeña, ¿verdad? Es más pequeñita, de color negro, que aparece principalmente en el glúteo, pero unilateral, ¿verdad? No en las dos zonas y es de progresión muy rápida. Esa úlcera, cuando se hizo los primeros registros, tuvo una evolución inclusive de 8 horas desde el enrojecimiento hasta convertirse en úlcera y se hace evidente muy frecuentemente o más frecuentemente en un lapso de 24 horas cuando ya el paciente está próximo a su fallecimiento. Pero ¿qué es lo importante para nosotros como profesionales que tengamos claros y que podamos explicarle a las familiares que están dentro del hospital o a los familiares que están dentro de la atención hospitalaria, ¿verdad? Ya sea por un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos, por las clínicas de dolor, por un médico de familia, porque a veces, como les digo, hay mucha desconocimiento o falta de información por parte del mismo profesional de la salud. Entonces, ¿cuáles son las diferencias importantes que nosotros tenemos que tener conocimiento y que tenemos que replicarle a la familia? Bueno, que cuando es una úlcera terminal o una úlcera de presión por el encamamiento prolongado, ¿verdad? La úlcera terminal va a haber isquemia, ¿verdad? Es irreversible, no la podemos evitar, entonces no va a ser porque tengamos a un familiar que está haciendo las cosas negligentemente, no, sino simple y sencillamente es la forma en que nuestro cuerpo habla del deterioro rápido, ¿verdad? Que estamos teniendo. Eh, Puede haber enrojecimiento, puede ser de color púrpura, amarilla, pueden ser negras, pueden ser azules, tienen formas particulares de herradura, de mariposa, ¿verdad? Que te atempera, o sea, que nos van a dar unas características específicas y que siempre nos va a dar un mal pronóstico. Entonces tenemos que educar a las familias de lo que se va a poder enfrentar en ese momento. Y las úlceras por presión, bueno, hay presión, hay cizalla, hay enrojecimiento, isquemia local, pero que son reversibles cuando restablecemos otra vez la parte de la oxigenación, hacemos cambios de posición, eliminamos la presión y se manifiestan porque hay un enrojecimiento persistente, son de formas más redondeadas, ¿verdad? Y están muy marcadas por las prominencias óseas, ¿verdad? Entonces, el pronóstico es variable, hay algunas que tienen una mejoría muy beneficiosa rápidamente y algunas pues que se prolongan por mucho más tiempo, ya también por las condiciones del paciente y sus enfermedades conjuntas. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto y qué es el punto principal clave que me interesa replicar, ¿verdad? En este tipo de congresos, que es la importancia de la educación del servicio de salud? Y nosotros somos una red que trabaja en conjunto, el médico, el psicólogo, el nutricionista, o sea, todos tenemos un fin que es mejorar la salud del paciente, pero ese fin también tiene que irse más allá, que es a las familias. Entonces, empoderar a las familias, eso va a ayudar a que sea la adherencia a las movilizaciones para que el paciente disminuya las complicaciones de la presión, reducción de riesgos y complicaciones en este caso, fortalecer la red de apoyo, que es sumamente importante para evitar otras complicaciones como el burnout en la familia, ¿verdad? Que eso es otro tema importante para replicar y fomentar el autocuidado. Cuando la persona tiene más conocimiento de lo que se va a enfrentar, puede no solo cuidar al paciente de una mejor manera y correctamente, sino autocuidarse, ¿verdad? Evitar sus lesiones, evitar complicaciones, desgaste mental, ¿verdad? Ese fallo o colapso de la red familiar, que también es de sumamente importante tener en cuenta.
así rápidamente, ¿verdad? En un resumen para agradecer por brindar.